Dios es grande, Dios es grande. Creer en Dios, creer en los ángeles, en los libros, en los profetas. Esa clase de violencia es lo que ellos no siguen. El propósito de la religión es establecer un vínculo entre el hombre y su creador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saludos de paz. Estamos aquí otra vez con un nuevo programa en nuestra serie Islam 101 en español. Y vamos a hablar hoy de lo que define, yo creo, la comunidad musulmana, o lo que debe definir la comunidad musulmana. Nosotros creemos en un solo Dios. Nosotros creemos, como hemos aprendido en los estudios de artículos de la fe y también actos de adoración, nosotros creemos que solo hay un Dios y que la humanidad, todo está creado por este mismo Dios en que creemos. Y si hay amor en nuestro corazón por Dios, no puede ser verdadero, no puede ser sincero si nosotros declaramos nuestro amor por Dios, pero estamos involucrados en ignorando las necesidades de los seres humanos con quienes estamos aquí en la tierra. Vamos a hablar de eso, pero como siempre, para ayudarnos, tenemos una audiencia de nuestros vecinos y amigos de Bay Point, de Hayward, y también tenemos aquí dos expertos del Islam, el señor Raúl Nogal, de la comunidad Ahmadiyya musulmana de Bay Point, y también el doctor Hafizur Rahman, de Albany, Nueva York. Muchísimas gracias para ustedes, para reunir con nosotros, para estar con nosotros y también para ustedes. Quiero primero que todo pedir al imam para que lea un versículo del Sagrado Corán que nos enseña acerca de este tema, por favor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Muchísimas gracias por una recitación muy bella. Por favor, Raúl, si puedes traducir esta porción recitado. El Sagrado Corán establece: sois el mejor pueblo, exaltado para el bien de la humanidad. Ordenáis lo bueno, prohibís lo malo y creéis en Alá. Gracias. Como hemos gastado mucho tiempo en los últimos programas hablando de las creencias de Dios, del Islam. Primero de lo que es creer en Dios, creer en los ángeles. Después viene creer en los profetas. Y después creer en los libros. Y creer en el día de juicio y en el decreto de Dios. Y después de haber gastado tanto tiempo entendiendo las creencias de los musulmanes, gastamos ya más tiempo en los actos de adoración. Pero la única cosa que veo común en todo lo que hemos estudiado y hemos presentado es la unicidad de Dios y que nosotros tenemos que responder a Él el día de juicio de qué habíamos hecho con todo lo que Él nos había dado. Basado en eso, la comunidad Ahmadiyya musulmana, yo creo verdaderamente, tiene una responsabilidad muy, muy grande. Y este versículo que ha recitado el imam nos dice que ustedes son personas los mejor de la humanidad, pero en un sentido no de superioridad, sino de
que tienen ustedes una responsabilidad tan elevada porque ustedes conocen todo eso. Entonces, nuestra lema, ¿cómo se llama? Amor para todos, odio hacia nadie. ¿De dónde viene eso y qué en verdad estamos haciendo para mostrar a la humanidad que vivimos esta realidad? Amor para todos y odio hacia nadie. Eso es un lema de nuestra comunidad. Eso fue, o sea, realmente es una lema que fue comenzada por noble profeta Muhammad, la paz sea con él, que él así mismo mostró, no tenía odio a nadie. Después el Mesías prometido en su escritura noble se ha escrito que él no tiene ningún enemigo en el mundo. Entonces, basado de esa enseñanza tan noble, no solo es para hablar, hay que presentar, hay que decir que si amamos la humanidad entera, porque todos son la creación de Dios, Sí. hay que servir la humanidad sin frontera, sin alguna discriminación. Y nuestra comunidad musulmana Ahmadiyya, gracias a Dios, le ha gastado desde su incepción un esfuerzo extraordinario en servicio humanitario. En este país, por ejemplo, desde que pasó la desgracia de 9/11, hemos hecho una campaña nacional de decir a los americanos, nuestros hermanos de este país, que quitar la vida no es la enseñanza islámica. Salvar la vida es la enseñanza islámica. El versículo del noble Corán, del Sagrado Corán, habla de eso. ¿Qué dice eso? Que matar a una persona es como matar a la humanidad. ¿Cómo hemos llevado a cabo esta campaña entonces? ¿Cómo se llama? No quitar la vida, sino dar vida. Sí, eso gracias a Dios, eso usted sabe muy bien, porque usted es uno de los ejecutivos de esa campaña a nivel nacional, gracias a Dios, que desde 3 años hemos colectado 33,000 unidades, lo cual viene siendo cada unidad salvando 3 vidas. Estamos hablando de 99,000, casi 100,000 vidas que literalmente se ha podido salvar. Ahora, desgracia de esas acciones que presentan una enseñanza islámica errónea completamente, pues la forma mejor de hacer, la forma mejor islámica de hacer es lo que realmente estamos haciendo. Y no solo eso que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, en este año estamos tratando de decir lo mismo. Yo mismo en mi ciudad he hecho una colección del sangre en Albany. Y yo invité, tú sabes que yo soy médico, Sí. yo invité a los estudiantes, yo hice eso en una universidad, los profesores, los representantes de farmacéuticos, toda clase de gente vinieron. Y no solamente apreciaron, no había nada de negativo sobre eso, porque solamente eso era porque vamos a colectar el sangre y presentar eso para la gente más necesitada. Usted sabe que siempre hay necesidad del sangre, pero o sea, eso es uno solo aspecto. Otro aspecto es que estamos haciendo servicio médico. Yo soy un médico. Sí, no, vamos a volver a hablar Sí. eso, pero solamente para compartir con nuestros televidentes y la audiencia, cada año llevamos a cabo más que 600 blood drives, 600 colecciones de sangre. Y cada año más o menos hemos podido ayudar con las organizaciones otras, colaborando con ellos, más que 10,000 unidades de sangre. Y cada año ayudando en salvar más o menos 33,000 vidas, lo que no es, ¿cómo se llama? Nada pequeño, nada. El problema, por supuesto, es, Raúl, que cada musulmán que hace algo bueno no es necesariamente buena noticia. Es decir, no ayuda en vender los periódicos. Entonces no hay mucha, ¿cómo se llama? Publicidad. Publicidad. Sí. Entonces la impresión que existe en el mundo sobre los musulmanes que no hacen nada bueno. Es terrible este malentendido. Primero, esto de que ustedes están hablando,
que la comunidad ahmadiyya musulmana en los Estados Unidos lleva a cabo. Se llama Musulmanes por la Vida, Muslims for Life. A raíz de los ataques terroristas del 9/11, nuestra organización decidió presentar al mundo nuestro entendimiento de lo que es el Islam. No privar la vida, no ponerse bombas, no hacer toda clase de sentido, sino tratar de salvar las vidas coleccionando sangre para ayudar a la gente en los hospitales, gente que ha sufrido heridas, todo eso. La segunda parte es lo que usted nos está diciendo. Hay mucha mala información acerca de lo que es el Islam. La gente dice, Islam presenta una persona ahí, sangre, una bomba que ha explotado, pero de estas acciones que son anónimas, que no se pagan, la gente que va a donar la sangre, que dona su tiempo, no es pagada por hacer eso, es una labor voluntaria, como todo en el Islam. Esas acciones no se presentan en los medios. Bueno, y es una cosa muy, muy triste. Es triste, pero la responsabilidad es nuestra. Como hemos hablado anteriormente, la problema es, o la imagen no es solamente que media o la prensa no habla de las buenas cosas, pero también hay musulmanes desafortunadamente que no misguiados, ¿cómo se llama? Equivocados. Equivocados, ¿no? Que tienen una interpretación o un entendimiento o tienen problemas económicos o tienen líderes quienes están abusándoles, no están dándoles los derechos de seres humanos, lo que sea. Pero dicen que están haciendo todo el mal en el nombre de la religión. Entonces yo creo que es la responsabilidad de los musulmanes de llevar a cabo trabajo y de tratar lo máximo para mejorar esta imagen. Y por supuesto, pero hay unos, o sea, aunque no están cogiendo las cadenas principal de medio de Estados Unidos, hay mucha gente que están cubriendo nuestra historia, que es lo que estamos haciendo, o sea, programas de radio, televisiones. O sea, estamos haciendo eso paso a paso. Exacto, y un día, con favor de Dios, nuestra voz va a estar elevada, con favor de Dios, y esos amigos que están ahí frente a nosotros son parte de eso también. Ellos entienden, ellos quieren saber de una forma de Islam correcta. Ellos no quieren saber de la Islam que ellos están presentando. Gracias por eso, y quiero indicar a nuestros televidentes en toda parte de Latinoamérica que aquí en Bay Point tenemos una comunidad bien ayudándonos en servir la humanidad. Creo que en este año, esta campaña Muslim for Life en Bay Point ya ha coleccionado más que 900 unidades de sangre solamente este año, y todavía tienen planes de trabajar con ellos, con la ayuda de los vecinos nuestros, de coleccionar otro 1000. Entonces, en 2014, la compañía Muslims for Life, Musulmanes por la Vida, vamos a poder coleccionar tal vez 2000 unidades de sangre, ayudando a Red Cross y los demás a salvar más que 6000 vidas. Entonces, hablamos de más. El Sagrado Corán nos dice, es un versículo, estuve tratando de encontrar ahorita, pero que tenemos que cooperar en lo bien y no cooperar en lo mal. Eso es un versículo muy claro. Nos enseña que cómo debemos, como musulmanes, como una comunidad musulmana viviendo en un país, la mayoría no es musulmán, tenemos que llevar a cabo trabajos de servicio humanitario. Usted estaba a punto de hablar de los demás que estamos haciendo. Sí, pues de entre otros servicios hemos hecho aquí en este país, no fuera de aquí también, hay muchos que hemos hecho fuera, por ejemplo, en África. Caridad comience de su Exacto, casa. de su casa. Hemos hecho muchas clínicas en diferentes partes de Estados Unidos de ofrecer servicio médico de los más necesitados. Porque ahí tú sabes que una cierta cantidad de gente que vive en Estados Unidos que tiene servicio médico, que tiene seguro médico, pero a la misma vez ellos no tienen los médicos disponibles, mayoría de veces. Y nosotros siempre vamos en esa clínica pro bono, gratuita, y nada más con... ¿Dónde estamos haciendo eso? Estamos haciendo en Miami, hemos hecho en varias ferias de salud, hemos hecho con un grupo... Hazleton, Pennsylvania fue otro. Con dominicanos, hemos hecho de salvadoreños en Virginia, hemos hecho Wheaton, Maryland. Sí, hemos hecho con ese primo mío, ahí mismo acá en feria donde él trabaja en California, aquí.
Entonces, estamos haciendo esa labor y visitamos en diferentes sitios y hagamos ese servicio médico. Y realmente déjame decirte que los gente que viene aprecian mucho eso, porque ellos realmente no tienen ningún servicio de esa clase. Y nosotros estamos bien agradecidos que Dios nos ha dado esa oportunidad. Hay otra cosa que debemos mencionar. Desde el principio de la comunidad, porque la creencia nuestra es en la veracidad de todos los profetas de Dios. Nosotros no creemos nada mal, no decimos nada mal de ningún profeta de Dios, porque la fe nuestra nos enseña a creer en ellos. No solamente como una frase de decir palabras, sino verdaderamente de nuestro corazón. Entonces, hemos llevado a cabo por unos 120 años, ¿cómo se llama? Interfaith reuniones, ¿no? Los diálogos interfaith. Sí, Sí. habla de eso. Aquí, Uno de los objetivos primarios del fundador de esta organización es dar fin a las guerras religiosas. sí, En ese sentido, él dijo que el yihad de las armas, el yihad de la espada quedaba a un lado y lo que seguía era el yihad de la pluma, de la palabra escrita, de la palabra hablada. ¿Okay? Entonces nosotros tratamos de impulsar conferencias y diálogos interfaith. Vienen personas que pertenecen a la fe judía, católicos, cristianos, musulmanes, de cualquier religión. hindúes. Y tratamos de, sikhs, hindúes, tratamos de llegar a una conversación, una conferencia donde cada quien expone sus puntos de vista. En lugar de encontrar lo que nos mantiene opuestos, tratamos de encontrar lo que nos puede reunir, que es el amor a Dios, el servicio a la humanidad. Regla primaria de esos, ¿cómo se llama? Reuniones es que no tiene permiso nadie de Atacar en ningún otro, enfocar en qué, entonces. enfocar en lo que es común. Y Primer- las bellezas. Ellos, Sí. cada uno tiene permiso de ¿cómo se llama? Decir, presentar las bellezas de su propia fe. Sí. Sí. Y que hablan de sus propios libros, que no hablan de fuera de ahí. Entonces, hay mucha esa clase de diálogo que está pasando. Por ejemplo, antes de venir aquí, usted sabe que yo mandé un reportaje de que hicimos un programa de celebración de Eid, de ese mismo en el programa anterior que hablamos, donde invitamos gente de diferentes diversos denóminos, y ahí vinieron 66 personas. Sí. Hablamos más de otras dos campañas, Muslims por lealtad y también musulmanes por paz. Sí. También hay, ¿cómo se llama? Día de los fundadores de las religiones que hacemos. También hay, ¿cómo se llama? Unas campañas de tratar de educar a la gente y tratar de proveer asistencia a las Servicios personas. sociales. Sí. Este año también hemos llevado en asociación, en acuerdo con iglesias de diversas denominaciones cristianas, labores de dar de comer a la gente con necesidad. Estas personas son me parece que son cristianos pentecostales o bautistas. Ellos nos invitan, llegamos a un complejo, nosotros proveemos el tiempo, nosotros proveemos los materiales, se ofrece a la gente el alimento, no se les pide contribución, no se les pide que acepten ninguna cuestión de la fe, simplemente se va, se ofrece la comida, se les da el servicio, es todo. Y creo que es importante decir que el objetivo de todo ese diálogo, yo creo, teniendo conocimiento uno con otro, sentado en una mesa compartiendo pan, creo que es la mejor forma de eliminar ¿cómo se llama? Todo lo que es raíz de conflicto entre los humanos, ¿no es? Sí, se quita mucha mala concepción, te aclara la cosa y ellos vienen y se ven que los musulmanes no son así. Entonces es un mano por el otro. O sea, cada persona, estamos haciendo eso en la pausa es pequeña, con baby steps, lo que se dice, pero con favor de Dios y vamos progresando en este país y estamos haciendo mucho progreso. Mucha gente se entiende que la comunidad musulmana Ahmadiyya no son unos musulmanes que están presentando en el tele, que es un grupo
de origen musulmana que están totalmente dedicados al paz y servicio humanitario. Bueno, muchísimas gracias por eso. Tenemos unas preguntas que vamos a hacer, pero quiero decir a los televidentes que nosotros hemos tratado de explicar todo lo que estamos haciendo para promover entendimiento entre la gente. Y estamos haciendo en este país desde 1920. En 6 años más vamos a celebrar presencia de la comunidad ahmadía musulmana en este país, primer centenario. Entonces, quiero ya usar unos minutos que quedan para presentar y para preguntar, Raúl, y a usted, doctor, unas preguntas que han hecho miembros de la audiencia. Uno dice what does Islam say? ¿Qué dice el Islam acerca de las relaciones entre miembros de la familia? ¿Qué dice el Islam sobre los deberes que tienen los hijos con los padres? En el Islam es algo muy, muy importante que los hijos muestren amor, respeto y apoyo a los padres cuando están creciendo, cuando están en edad adulta y cuando los padres han pasado una edad que ya no se pueden valer por sí mismos. Es importante para esta sociedad porque en muchas ocasiones lo que hacemos con los padres cuando ya no son útiles, los agarramos y los aventamos a la casa de los ancianos. Sí. Y allí se quedan, no platican con nadie, no interactúan con nadie, las enfermedades se agravan en ellos y la persona lleva una vida al final de sus años un poco triste. El Islam trata de recordar a los hijos sus deberes con los padres y a los padres les dice que deben cuidar a los hijos, deben educar a los hijos, inculcar los mejores valores en los hijos, esperando en Dios que sean personas dignas. Un hadith sobre el deber que tienen los padres para respetar a sus hijos. Él dice, el noble profeta había dicho a nosotros que los padres tienen que respetar a los hijos. Sí. Eso es uno. Otro acerca del madre, la posición del madre. Pues la posición del madre es mucho más elevada en Islam, porque una vez el noble profeta, la paz sea con él, dijo que el paraíso existía abajo de los pies de tu madre. Y si queremos encontrar paraíso, sí, vamos a encontrarlo bajo de los pies de nuestras madres. Sí, eso quiere decir que pues tiene que respetar, tiene que tratar con cariño, tiene que tratar con los deberes que se han puesto en nuestra religión, de cuidar a ella cuando ella lo más necesita. Y el Sagrado Corán habla de eso bien claro. Y no solo eso, el noble profeta se ha llegado más allá, que después de la muerte de ellos, los amigos y las familias de ellos te debes tratar con cariño, porque ellos fueron los compañeros de tus parientes. Nosotros, yo recuerdo muy bien en mi niñez aprendiendo este hadiz, que el paraíso está ubicado bajo los pies de la madre, entonces buscándolo ahí, pero más o menos ha comunicado Pero mire, el problema siempre que existe en la sociedad es que si los padres no actúan con responsabilidad y no hacen cuando los niños están pequeños lo que deben hacer, entonces este círculo no funciona. De lo que estás hablando usted en la sociedad nuestra, donde vivimos, yo creo que hay este problema, que la madre está trabajando, el padre está trabajando y los niños ellos van a ¿cómo se llama? Child care. Uh-huh. Entonces, cuando es tiempo de los padres, bueno, ellos van a las casas de los... ¿No es así? Un problema que se enfrenta en esta sociedad es una completa disociación entre los padres y los hijos. Te levantas, te vas a trabajar, los niños van al cuidado. Regresas tarde, con hambre, cansado, agotado. Y en lugar de crear un tiempo de calidad, lo que llaman aquí quality time, tú te centras en tu computadora, tus negocios o tu trabajo y los niños se centran en los games, en los juegos, después de la cena, cada quien por su lado. Los niños comen en su cuarto a veces, vete a saber, galletas, un hot dog, lo que sea. Tú comes en tu lado junto a tu computadora, no hay tiempo para compartir juntos, hablar, estudiar, fomentar esta clase de valores.
Al final, los que sufren más que nada son los niños, porque terminan a veces en situaciones bien difíciles. Muchas veces he hablado con la gente sobre la posición de la mujer en el Islam, y cuando hablamos y decimos que la responsabilidad de la madre es de cuidar, y la gente dice que bueno, han encerrado a la mujer en la casa y todo eso. ¿Por qué no hay valor en la sociedad? ¿Por qué no dicen o no piensan que este trabajo no es un trabajo, ¿cómo se llama? Que hay que... Inferior o algo así. No, contrario. O sea, por eso, esa razón estuvimos hablando, que es una responsabilidad que ni siquiera puedes poner algún valor monetario, porque esos son futuros de esa sociedad. Si no crecen bien, no van a poder coger una familia y llevar a cabo un buen camino. Entonces hay que enfatizar que en el Islam la posición de la mujer requiere que ella sea educada y sea enseñada, y las hijas. Tal vez debe hablar de los dichos del noble profeta sobre el tratamiento que merecen las hijas. Sí, pero él dijo bien claramente que las hijas deben tratarse con cariño, con mucho cariño, que te debes educar educarla y tratar ellas con mucho respeto, y que no discrimina a sus hijos. Él dijo una vez que si uno tiene hijos y hijas, si trata a los dos. ¿Usted había recordado eso o cómo? Sí. Díganos. Establece en relación a las hijas que aquella madre o aquel padre musulmán que educa a su hija ha ganado el paraíso. Sí, hay una mención de 3. Si usted hubo 3 hijas, hay otros numeración, pero si tiene 3 hijas y te los educaste, te lo criaste bien, pusiste en buen camino, te ganaste el paraíso. Bueno, y pues, también hay inmigración, y es un problema muy grande. ¿Qué puede hacer la comunidad nuestra? Acuérdese usted que cuando tuvimos una reunión de la Cámara Ejecutiva que hagamos cada año, estuvimos hablando de eso, de ofrecer servicio de abogado nuestro, porque tenemos bendición de tener muchos abogados en nuestra comunidad, y ellos están haciendo mucho servicio también, como médicos están haciendo. Lo que puedo decir es que hay abogados en la comunidad, y si alguien quiere recibir cualquier ayuda dentro de las posibilidades de la comunidad nuestra, pueden llamar, y cada lugar donde existimos, donde hay una comunidad, hay un presidente, llamar a la comunidad y tratar de ver si hay algún abogado de la comunidad que pueda ofrecer pro bono, gratis, sus servicios. Bueno, ya tenemos que decir adiós a nuestros televidentes de la audiencia aquí, también a los expertos. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Si quieren llamarnos en los Estados Unidos, 1-800-949-4752, o pueden visitar nuestra página de web, islamespaz.org. Primero Dios, inshallah, vamos a estar con ustedes de nuevo con un nuevo programa muy pronto. Assalamu alaikum, saludos de paz, y muchísimas gracias a usted y a ustedes, por favor. Gracias. Assalamu alaikum. हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।